para que no nos muramos al menos, ¿no? Nos van a dar la infección, pero por lo menos no vamos a morir ni vamos a padecer todo lo que han padecido, ¿no? En honor a todas las personas que no han tenido esa oportunidad. Bueno, entonces hoy día haremos imagenología cardíaca. Vamos a hacer algo breve, pero importante, ¿no? Entonces, en cuanto a los estudios de diagnóstico por la imagen cardíaca, ya, estos estudios de cardiología nos pueden delimitar la estructura y la función del corazón. Entonces, en primer lugar tenemos la radiografía de tórax. Entonces, la radiografía de tórax sabemos que es una prueba inicial para el diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos dos proyecciones principales, la posterior anterior o la estándar de tórax y la lateral. Ambas van a permitir obtener imágenes del tamaño y forma de las aurículas, ventrículos y vasos pulmonares, ¿sí? Pero nosotros requerimos otras pruebas para describir con precisión las estructuras y la función del corazón. Entonces, esto me da más que todo, es una evaluación inicial, ¿no es cierto? Entonces, en la primera intención, en esta radiografía estándar de tórax, que voy a evaluar el tamaño. Por ejemplo, en esta plaquita, en esta plaquita que estamos viendo en la de tórax, estoy viendo que es un corazón grande, ¿no es cierto? Es una cardiomegalia. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo una válvula, ¿no? Una válvula, una prótesis valvular, y también veo aquí densidad metálica, ¿no es cierto? Esto es el material con que han cerrado finalmente el tórax después de haberle colocado la válvula, es un material de cerclaje. Entonces, para ver el corazón, para ver el índice cardíaco, voy a tomar varias medidas. En una radiografía estándar de tórax voy a trazar una línea central y voy a buscar la parte más ancha del lado derecho, este A, y voy a buscar la parte más ancha del lado izquierdo, el B. Y finalmente voy a buscar la parte más ancha de todo el tórax y voy a sumar A más B y lo voy a dividir entre C. Esta división que me da un índice, un valor. Lo normal es del corazón sea la mitad de todo el tórax, o sea, menos de 0,5. Entonces, eso es lo normal. En caso de niños, tienen que ser menos de 0,5, de 0,65, ¿sí? Cuando hablamos de cardiomegalia, cuando vemos mayor de estos parámetros, incluso hay grados. Un grado 1 de 0,5 a 0,55, grado 2 de 0,56 a 0,6, grado 3 de 0,61 a 0,65 y grado 4 mayor de 0,65. Eso en función del índice, ¿sí? Luego tenemos la tomografía, ¿no? Tenemos la tomografía helicoidal que me sirve para evaluar varias patologías, cuando sospecho de pericarditis, cardiopatías congénitas, enfermedades de los grandes vasos, como sabemos las aneurismas, las disecciones de la aorta, tumores cardíacos, cuando sospechamos de embolia pulmonar aguda, tromboembolia pulmonar crónica o displasia ventricular, ¿no? Entonces, pero requiere contraste. ¿Qué contraste? Sabemos que los hidrosolubles yodados, ¿no? Pero esto está limitado porque puede causar daño renal, sobre todo si ha tenido un daño renal preexistente, ¿no? Entonces hay que ver riesgo-beneficio, ¿sí? Hay otro tipo de, no solo tenemos la tomografía helicoidal, también tenemos la tomografía multicorte, que es la que tiene más de 64 detectores y se caracteriza por un tiempo de barrido muy rápido. Incluso se pueden generar imágenes con un solo latido. Hay la tomografía con fuente dual. Esta tomografía con fuente dual utiliza dos fuentes de rayos X, diferente a lo que nosotros ya sabemos, y dos series de multidetectores. Aquí lo que va a haber es reducción del tiempo con barrido incluso a la mitad. Ambas tomografías me sirven para identificar las calcificaciones coronarias y también la obstrucción de la arteria coronaria que limita el flujo. Entonces puede detectar estenosis mayores de 50%. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una angiotem, ¿no? Donde estamos viendo el ventrículo izquierdo. Vemos su pared del miocardio y también estamos viendo que está con contraste. Está con contraste, mira, el contenido está hiperdenso y tenemos acá una rama, ¿no es cierto? Que rama es la arteria descendente anterior izquierdo, lo veo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, voy a mover esto acá. Aquí, por ejemplo, es otro corte
en el cual estoy viendo una imagen muy hiperdensa. Esta es una válvula cardíaca protésica a nivel de la aorta. Esta es la aorta, iniciando la aorta, ¿no es cierto? Igual veo el material de cerclaje, que hace rato vimos, ¿no es cierto? Material de cerclaje acá no causa artefacto, y puedo distinguirlo claramente en esta reconstrucción. En esta imagen es una angiotem corte axial. ¿Tiene o no tiene contraste? Se dan cuenta que me fijo en los grandes vasos y me estoy viendo de que la aorta, ¿no?, está igual que el tejido de afuera, ¿no?, que el músculo, por ejemplo, mismo color. Entonces no tiene contraste, es sin contraste, en el cual estoy viendo, me sirve para ver calcificaciones, ¿sí? Acá hay unas calcificaciones coronarias densas, una que está en la, aquí abajo que estamos viendo, en la arteria descendente principal izquierda, y aquí es la arteria descendente anterior izquierda. Entonces, sin contraste me sirve para ver calcificaciones. Aquí es una vista ságita reconstruida de la arteria descendente anterior izquierda proximal, donde estamos viendo unas placas calcificadas, ¿no? Se ve bien brillante, sí, pero se dan cuenta que está obstruyendo casi toda la luz, ¿no? Hay una estenosis casi del 70% y acá no hay una obstrucción parcial del 20 al 30%. ¿Sí? Entonces, así voy a reconocer los vasos normales y tiene que ser con contraste, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que estoy viendo en la de acá, esta rojita, es la arteria principal izquierda y la de acá es la arteria descendente anterior izquierda. Estos son normales, ¿no? Mira qué ventana, ¿no? La ventana mediastínica, pero con contraste, ¿no? Obviamente. Y aquí también hay otros vasitos. Aquí tengo la arteria circunfleja izquierda y acá adelante tengo la arteria coronaria derecha. Entonces me ayuda a ver arterias coronarias normales. Entonces la tomografía multicorte me sirve para ampliar estudios, ¿no? Como para diagnóstico de pacientes con resultados no concluyentes, ¿no? Es una alternativa a la angiografía coronaria, es una alternativa no invasiva. El principal beneficio es que descarta la enfermedad coronaria, ¿sí? Luego tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, que ya sabemos que tiene que ver con los hidrogeniones y el campo electromagnético, ¿no es cierto? Esta, la convencional, suele ser útil para evaluar áreas que rodean al corazón, ¿no? Me sirve para evaluar el mediastino, grandes vasos, ¿no? Ya hemos dicho aneurismas, disecciones y estenosis de la aorta, ¿sí? La adquisición de estas imágenes se puede hacer con sincronización de electrocardiografía, ¿no es cierto? Esta va a permitir varias cosas, permite lograr una resolución de las imágenes similar a la tomografía o a la ecocardiografía. La ecocardiografía es otra ayuda diagnóstica, ¿no? Me ayuda a delinear con claridad el espesor y el movimiento de la pared miocárdica, calcular los volúmenes de las cámaras, me permite identificar tumores o coágulos intraluminales y también me permite identificar los planos de las válvulas, ¿no? Tenemos la resonancia secuencial, que se utiliza contraste, se va a obtener después de la inyección de contraste paramagnético, que ya sabemos que es el gadolínio, y esta incluso estas me ayuda, o sea, lo que hace es lograr una mejor resolución de la perfusión miocárdica, ¿no? Al comparar con otros estudios como la gammagrafía. La resonancia es una medida muy exacta y fiable de los volúmenes ventriculares y también me sirve para ver la eyección, ¿sí? La resonancia con contraste me va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Me da información tridimensional sobre el tamaño y la localización de un infarto. También puede medir las velocidades del flujo sanguíneo en las cámaras cardíacas. Puede evaluar la viabilidad de los tejidos a través de la observación de la respuesta contráctil a la estimulación inotrópica, ¿no? Como vemos ahí con la dobutamina. Y también me ayuda a discriminar la cicatriz miocárdica de la inflamación con edema. ¿Ya? Es lo que hace la resonancia. Y la angioresonancia, bueno, se emplea para evaluar también volumen sanguíneo. Se dan cuenta que son estudios especiales. Nosotros en particular no lo vemos. Eso lo evalúan los cardiólogos, ¿no? La angioresonancia magnética se emplea para evaluar el volumen sanguíneo y además el flujo sanguíneo. Me ayuda a detectar aneurismas, estenosis, ¿no?
de las arterias carótidas, coronarias, incluso de las renales y periféricas. ¿Sí? Es lo que hace la resonancia. En este caso, estoy viendo aquí el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, esto que estoy viendo como un aro, eso es el miocardio. Incluso estas protuberancias son los músculos papilares. Entonces me da mayor detalle. Saben que la resonancia te da mucho mayor detalle. ¿Sí? Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones, el PET. ¿Sí? Puede demostrar la perfusión miocárdica y el metabolismo. ¿Sí? Se utiliza para evaluar la viabilidad miocárdica o perfusión miocárdica. También para ver la cantidad de flujo sanguíneo que entra a una región. Entonces, es útil para detectar un déficit de la perfusión miocárdica. Utilizamos algunos agentes de perfusión, pero principalmente la FDG, que ya la conocen ustedes, ¿no? Que está marcada con flúor. La FDG va a detectar el aumento del metabolismo de la glucosa en condiciones de isquemia. Entonces, lo que va a hacer es permitir distinguir el miocardio isquémico que aún esté viable para poder salvarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que en esta de colores es un estudio de perfusión, ¿ya? En el estudio de perfusión se está viendo de que en las paredes del tabique interventricular no brilla como debería, ¿no? Entonces significa que no hay buena perfusión. Entonces, ¿qué haces? Le colocas la FDG en esta de acá que estamos viendo, la PET, y va a mostrar que el ventrículo está viable, ¿no es cierto? A nivel del tabique interventricular. Entonces esto confirma que el miocardio está viable. Entonces para eso me ayuda, todo se complementa, ¿sí? Entonces eso es lo que me sirve en general para lo que son las imágenes. Ahora, debemos también de identificar cuáles son las imágenes anormales del sistema cardiovascular. Lo podemos dividir de varias maneras, como síndromes valvulares. Acá hablamos en general de estenosis e insuficiencia. Tenemos la estenosis, insuficiencia y enfermedad mitral. Tenemos la estenosis e insuficiencia aórtica. Tenemos el síndrome de insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar, el síndrome pericárdico, ahí entre el derrame pericárdico y la pericarditis adhesiva. Y luego tenemos los aneurismas de aorta y finalmente las cardiopatías congénitas, las cuales pueden ser cianóticas o no cianóticas. Dentro de las cianóticas, como vemos ahí tenemos la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, el síndrome de Eisenmenger, la transposición de grandes vasos. Y las no cianóticas puede ser con flujo aumentado o con flujo normal o disminuido. Las de flujo aumentado tenemos la comunicación interauricular, la interventricular o persistencia del ducto arterioso. Y con flujo normal o disminuido tenemos la estenosis pulmonar y la coartación de la aorta. Fácil les puedo pedir. Es una cardiopatía congénita no cianótica. Y no te voy a preguntar en tu examen, ¿no? En general, para que sepas, ¿no? Entonces tenemos los síndromes valvulares. Ya hemos dicho que aquí entran las estenosis y las insuficiencias venosas, ¿sí? Perdón, estenosis e insuficiencias valvulares. Los trastornos hemodinámicos que provocan las cardiopatías vasculares son los que explican los signos radiológicos. Entonces tenemos la estenosis mitral. Hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda y hay signos de obstrucción venosa pulmonar. ¿Por qué? Por hipertensión. Entonces, radiológicamente vamos a ver primero que hay ausencia de cardiomegalias. Va a haber mayor opacidad de la aurícula izquierda. Aquí, por ejemplo, en la lateral está con contraste y me fijo que la aurícula está bien protuyente hacia atrás, ¿no? Entonces hay una mayor opacidad de la aurícula izquierda. Puede haber una aorta pequeña, calcificaciones en algunos casos más avanzados, ¿no? De la válvula mitral, y también puede haber lesiones pulmonares. En el caso de la insuficiencia mitral, aquí lo que va a haber es un reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda. También puede haber crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces va a haber un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo que le va a dar un aspecto globular. Entonces va a haber una cardiomegalia, ¿sí? ¿Qué más voy a ver? Va a haber un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo en general. En la estenosis
aórtica, va a haber una hipertrofia con dilatación del ventrículo izquierdo y modificaciones en la aorta ascendente. Entonces sí hay cardiomegalia. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede haber una aorta pequeña y calcificaciones de la válvula aórtica. En el caso de la insuficiencia aórtica, bueno, redundando un poco sobre el flujo de sangre de la aorta al ventrículo y va a haber aumento del tamaño del ventrículo. ¿Sí? Aumento del tamaño del ventrículo. Y obviamente, ¿no? Hay una cardiomegalia, incluso puede haber una dilatación de la aorta. Luego tengo el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva se produce por deficiencia en la contractibilidad del corazón izquierdo que afecta de manera secundaria el derecho. Entonces, a ver, ¿cuáles son las causas? Pueden ser hipertensión, miocardiopatías, coronariopatías, ¿no? Hay signos radiológicos, la cardiomegalia de cajón, hay cardiomegalia, hay crecimiento del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, y en los campos pulmonares puede haber congestión de los vasos pulmonares, edema intersticial, perivascular o el edema alveolar, que típicamente lo vemos en alas de mariposa, en ambos lados, ¿no? Muchas veces puede verse derrame pleural, incluso intercisural. Luego tengo el cor pulmonar crónico, que es una cardiopatía causada por una enfermedad de los pulmones o de sus vasos sanguíneos, ¿no? Como puede haber una válvula, como por ejemplo una valvulopatía mitral, cardiopatías congénitas, fibrosis pulmonar, ¿no? Aquí tampoco hay cardiomegalia, hay hipertrofia ventricular derecha, hay engrosamiento iliar por estenosis y hay lesiones pulmonares propias de la enfermedad de base. Entonces, cuando ves corazón, no solo te dice eso, ¿no? Tienes que ver además pulmón, pues estar frente a un cor pulmonar crónico. No tenemos el síndrome pericárdico. En el síndrome pericárdico entran dos entidades, el derrame pericárdico y la pericarditis adhesiva. El síndrome pericárdico, normalmente recordemos que el pericardio no se ve, ¿sí? Entonces, el derrame pericárdico se puede producir por dos cosas, por exudado o transudado. Si vamos a hablar de exudado, pues el exudado inflamatorio, el cual puede ser seroso, serofibroso, hemorrágico, purulento o quiloso, puede haber grasa, ¿no? Los trasudados son los que aparecen en insuficiencia cardíaca o por trastornos metabólicos proteicos, ¿sí? Signos radiológicos, hay aumento del tamaño cardíaco, ¿sí? Pero cuando es evidente, cuando existe más de 1/4 de litro o mayor de 250 ml. El ángulo cardiofrénico derecho se va a obturar, ¿sí? Los campos pulmonares se tienden más radiotransparentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el derrame lo que va a hacer es comprimir la arteria pulmonar y disminuye el flujo sanguíneo. Entonces parece que estuviera más limpio, ¿sí? Otro es la pericarditis adhesiva. Pero ahí se va a ver más que todo irregularidad de los contornos de la sobra cardíaca y puede haber calcificaciones en el pericardio. También puede haber neumoperitoneo, ¿no? Pero las causas serían neoplasia o trauma. En el caso de los aneurismas de aorta, ahí ya saben que es la dilatación de estos grandes vasos, ¿no? Y se puede clasificar según su localización, según su etiología o según la anatomía. Según la localización, pueden estar en la aorta descendente, ¿no? Según su etiología, pueden ser congénitos, micóticos, y según su anatomía es por la forma, ¿no? Pueden ser saculares, fusiformes o disecantes. ¿Qué he puesto descendentes? Disecantes. A los signos radiológicos puede ver como aquí una radiopacidad redondeada, ¿no? Incluso aquí redondeada, pero puede ser oval o fusiforme de la aorta. Puede haber agrandamiento y apariencia borrosa del botón aórtico. Puede haber irregularidades. También hay que ver si puede haber un aneurisma disecante, ¿no? En el aneurisma disecante voy a ver sobre todo eso último que les he dicho, irregularidad del contorno de la aorta. Puede haber cambios del contorno aórtico, doble luz vascular de la aorta, pero como todo, para el aneurisma tienes que verlo mejor y para eso le pedís una tomografía, ¿no? Recordemos que el aneurisma es la medida más de 3 centímetros, ¿no? Entonces, es la dilatación y hay que ver la medida en cada zona específica. Sabemos que es variable, ¿no? Entonces, en general, así podemos hablar de los problemas cardíacos.
¿ya? Entonces no se olviden los estudios, qué puedo ver con la tomografía, principalmente la resonancia, cómo me ayuda, ¿no? Y cómo clasifico. Entonces, en función a eso, les voy a tomar su examen. Entonces, chicos, es una clase pequeña y a ustedes tienen que ahondar en el tema. Eso sería todo. Sigan vacunándose. Nos vemos, chicos. Eso es todo. ¿Preguntas?